Bienvenidos a una nueva sesión del programa de Educación para la Salud, ¿Quién dijo miedo? Esta es la sesión 49, en la cual vamos a hablar de una enfermedad que normalmente cuando se habla de tabaco se suele hablar en las primeras sesiones. Pero en este caso, como ya hemos hablado de cuestiones en relación a la salud y cuestiones sobre todo a la salud pulmonar, pues hemos decidido dejarla un poco también pues por cuestiones de que muchas veces esta enfermedad, muchos fumadores la sufren o la sufrís y curiosamente no está diagnosticada hasta después de mucho tiempo. Quizás lo que más caracterice a esta enfermedad sea eso, la falta de un diagnóstico pronto o un diagnóstico rápido, aunque como veremos el diagnóstico se hace con 4 preguntas, no hace falta hacer grandes medios diagnóstico, utilizar grandes instrumentos y quizás por esa sencillez también se deje mucho más en el tiempo. Bueno, pues la EPOC es una enfermedad que muchas veces la gente no sabe ni pronunciarla porque no sabe qué es. Pues la EPOC no es ni más ni menos que un acrónimo de 4 letras que van en relación a 4 palabras que son las que caracterizan a esta enfermedad. La primera, la E de enfermedad. O sea, entiende toda la gente, es decir, ya aparece un proceso que es patológico, es decir, hemos perdido salud. La P siguiente es de pulmonar, que significa el sitio donde fundamentalmente, o el órgano, o los órganos donde está alojada esta enfermedad, donde reside esta enfermedad. En este caso, los pulmones. La tercera letra es la O de obstructiva. Es decir, ya nos está diciendo que lo que se produce es una enfermedad en los pulmones y lo que se va a caracterizar es por una obstrucción. Ya nos recordaron, creo que fue en la sesión 18, cómo era el funcionamiento de los pulmones. Pues si recordamos cómo funcionaban los pulmones, ahora tenemos que empezar a recordar que esos pulmones van estando obstruidos. Y la cuarta característica de esta enfermedad es que es crónica. Crónica, como ya sabéis, es que significa que tarda al menos más de un año en producirse. Es decir, no es una enfermedad que se produce de la noche a la mañana, y no es una enfermedad que se va a resolver de la noche a la mañana. Tardará mucho tiempo en poder resolverse. Pero desgraciadamente muchas veces no es reversible, es decir, no se puede llegar al estado previo al estar enfermo y veremos por qué. Esta enfermedad, aparte de la P de pulmonar, también podemos decir que tiene la P de prevenible, es decir, es una enfermedad que perfectamente la podemos evitar, pero para eso tenemos que hacer algo, tenemos que cuidarnos, cuidar de nuestra salud para no llegar a esa enfermedad. Y vuelvo a repetir, es prevenible, es decir, podemos actuar antes de tenerla. Cuando ya la tenemos, también tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad que es tratable. Es decir, esta enfermedad, aparte de prevenirla, de evitar tenerla o evitar tenerla lo más tempranamente posible, la podemos tratar. Es decir, tiene un tratamiento. Es decir, no estamos hablando de algo que sea desconocido. También sabemos otra característica de esta enfermedad es que es progresiva. Es decir, que no es como empieza y acaba normalmente pues como acaban la mayoría de las enfermedades crónicas, que acaban siendo mortales. Y una enfermedad que al ser progresiva muchas veces la persona que la sufre no se da cuenta de que la tiene. Entonces, a la P de pulmonar, a la P de prevenible, tenemos que sumarle la P de progresiva. ¿Y qué caracteriza esta enfermedad? Para que podamos saber si una persona la tiene o no. Pues lo primero es conocer su edad. Por eso es importante saber la edad de las personas a las cuales estamos tratando. Y esto no es una enfermedad de niños, es una enfermedad de la edad adulta. Es decir, cuando ya una persona es
mayor, cuando es adulto. Y una enfermedad que se caracteriza fundamentalmente, si recordáis, esa O de obstrucción. El árbol respiratorio son una serie de tubos que lo que hacen es que entren gases, que entre aire, que contiene gases y pueda llegar al fondo de esos pulmones y ahí se produzca el intercambio. Bueno, pues estos tubos por donde pasa el aire están obstruidos, con lo cual suponemos que llega, ya tenemos que suponer que llega con menos intensidad el aire que respiramos a nuestros pulmones. Y que se caracteriza, podemos decir con rotunda seguridad, por una inflamación anómala, es decir, no es una inflamación normal de las vías aéreas. Y en unos casos, aparte de esa inflamación, pues se va a producir una mayor producción de mocos, aunque no en todos los casos produce mucho moco. Y lo que sí sabemos es que esta enfermedad está relacionada, íntimamente relacionada, con el consumo activo de tabaco, o al menos con un consumo previo, una historia previa en el consumo de tabaco. Aquí no vale decir, dejé de fumar hace un año, o hace 6 meses, o hace 2 años, cuando has estado 40 años fumando. Comparar 40 años con 2 no haciéndolo, muchas veces es muy poco ese tiempo. Entonces, el consumo de tabaco no tiene por qué ser activo, aunque la mayoría de los fumadores con EPOC siguen fumando, a pesar de tener esa enfermedad, pero tenemos que tener en cuenta que cuando se ha dejado de fumar también podemos sufrir esta enfermedad. Por eso conocerla a tiempo es muy importante. Tan importante como saber si nuestros pulmones están rojos o rosáceos y sanos, o están negros o enfermos. Esa es la diferencia. Si comparamos un pulmón normal con un pulmón de EPOC, simplemente por el color, vemos que ese color rosáceo que tienen que tener nuestros pulmones se pierde. Se convierte en unos pulmones más oscuros o más negros, por así decirlo. Y no solo eso, sino que si nos damos cuenta, el corazón que se aloja entre ambos pulmones, pues muchas veces está agrandado de tamaño, se produce una hipertrofia de ese corazón porque tiene que bombear más sangre para poder transportar más oxígeno. Es decir, no solo va a alterarse lo que son los pulmones, sino que se va a producir muchas veces una enfermedad que podemos denominar, o que antes se denominaba cardiopulmonar, ¿no? Como ya habéis oído, hay unos factores que son, o podemos decir que son de riesgo para tener esta enfermedad. El 90% de los casos de EPOC están producidos por inhalar gases en relación a la combustión del tabaco. Y es efectivamente el tabaco fumado, cuando se combustiona, cuando se quema, el que produce muchas partículas y muchos gases que son los que van a producir el daño. Es decir, el daño no lo provoca el tabaco, el daño lo provoca tomar ese tabaco quemado o fumado. Es decir, el humo es el gran responsable de esta enfermedad. El humo de tabaco, si no existiese, no se produciría esta enfermedad. Hay otro porcentaje, aunque mínimo, un 10% de los casos se produce por una exposición continuada a la combustión de otros gases, por ejemplo, la combustión de la biomasa, de la leña, o la combustión de los combustibles de los automóviles o que se producen en la producción industrial. Es decir, de la contaminación atmosférica. Y también, ¿por qué no decirlo? Pues hay un cierto factor de riesgo, pero muy poco importante en la asociación genética. Esto a quien debería de importarle más es sobre todo a las personas que ya tienen entre sus antecedentes algún familiar, padre o madre, con esta enfermedad. Es decir, tener un hábito tóxico como fumar tabaco y tener un padre que ha sufrido una EPOC te garantiza en más del 90%
poder tener esta enfermedad si continúa fumando después de un cierto tiempo. Y, como os decía anteriormente, se produce de una manera muy silente o muy sibilina. Es decir, la gente no se entera de que tiene esta enfermedad. Lo que sí se entera es de que fuma, sobre todo se entera porque echa humo. Echa humo que anteriormente lo ha inhalado. Y ese humo, una vez inhalado, también posteriormente lo respira. Es lo que llamamos muchas veces el humo de segunda mano, que el fumador no es muy consciente de que también le hace daño. Es decir, aquí podemos ir intuyendo que no es lo mismo fumar que fumar y hacerlo en espacios cerrados. ¿Por qué? Pues porque ese humo de segunda mano está también afectando a nuestros pulmones, está también afectando a nuestros bronquios, está también afectando a nuestros bronquiolos y está también afectando a nuestros alveolos. Y se va a producir una inflamación que es crónica, es decir, que dura mucho tiempo en estas vías respiratorias y en el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar es la estructura que hay interior en esos pulmones. Y, por supuesto, también se va a producir una afectación en los vasos sanguíneos de este órgano, como son las arterias y venas pulmonares. Así pues, en la EPOC podemos decir que los bronquios se cierran, los bronquios están inflamados y tienen una luz, es decir, el espacio como tubo que son pues muy pequeñitos, con lo cual dificulta el paso del aire. Y si a eso le añadimos que puede haber también destrucción de la pared alveolar, pues vamos a alterar mucho más el funcionamiento normal de los pulmones, que recordemos sirven para que podamos estar vivos. Es decir, nuestros bronquios, nuestros alveolos, nuestros bronquiolos, nuestra tráquea, debería de estar en buenas condiciones para poder garantizar de que vivimos de una manera sana. Pero teniendo este hábito tóxico de fumar y teniéndolo sobre todo desde edades tempranas y teniéndolo sobre todo continuado en el tiempo, vamos a producir de una manera lenta y progresiva que esos bronquios se puedan inflamar y que puedan obstruirse. Antiguamente esta enfermedad se denominaba de dos tipos, podríamos decir que había dos tipos fundamentales de enfermos EPOC. Los enfermos a los que decíamos que tenían bronquitis crónica, es decir, los que tenían inflamación de la vía aérea bronquial, dificultando ese paso del aire y que producían más moco que el que debían y que ese moco debía ser expectorado. Entonces son personas que expectoran, que echan mucho moco por la nariz o por la boca. Y otro tipo de esta EPOC era el enfisema pulmonar. Algunos de vosotros decís, ¿qué me ha diagnosticado un enfisema pulmonar? Bueno, pues los que tenéis enfisema pulmonar tenéis que saber que ya se ha destruido lo que es la pared de los alveolos, se ha destruido la pared de donde se intercambian los gases y el pulmón es como si fuese un fuelle que está estirado, que está mucho más agrandado y tiene mucho menos movimiento, con lo cual el intercambio gaseoso se produce mucho peor. Y eso va a producir que haya menos oxígeno, con lo cual vamos a tener menos combustible para poder funcionar nuestro sistema circulatorio y nuestro corazón va a tener que bombear o va a tener que trabajar más. Así pues, ir ya haciendo una idea de quiénes pueden tener esta enfermedad. Normalmente es una edad que no aparece antes de los 40 años, aunque hay gente que la puede tener, no es necesariamente esperar a tener 40 años. Pero es una enfermedad que es mucho más frecuente a partir de los 40 años. La mayoría de las personas que acuden a un programa para dejar de fumar como los que yo realizo, difícilmente son menores de 40 años. Es decir, esa característica ya la van teniendo. Aparte de eso, son personas que dicen que les falta el aire, que tienen una dificultad respiratoria. En el argot médico, esto es lo que decimos, sufre una disnea.
decir, tiene una dificultad respiratoria caracterizada por una falta de aire, ¿no? Y que no es igual en todos los pacientes, porque aunque tengan el mismo grado de limitación del flujo aéreo, es decir, aunque tengan la misma obstrucción, unas personas pueden manifestar esa dificultad respiratoria más acentuadamente o más aceptablemente. Es decir, depende también de la persona, depende de su constitución física y depende también de su aspecto o salud psicológica. Otro de los signos característicos de esta enfermedad es la tos y la expectoración. Esa tos que muchas veces decimos tos tabaquera es una tos que se produce para arrojar esas flemas que se producen en los pulmones y que tenemos dificultad en expulsar. Es una tos que fundamentalmente es matutina, es decir, aparece por las mañanas y que unas veces es muy característica, es decir, es muy importante y otras veces no lo es tanto. No hay una relación clara entre tener más tos y tener más obstrucción al flujo aéreo. Hay veces que con menos obstrucción se tiene mucha tos y viceversa. Es decir, con gran obstrucción hay personas que no tienen apenas tos. Es decir, tener o no tener tos nos puede poner en alerta de sufrir una EPOC, pero no es que porque no tosamos no vayamos a tener la EPOC. Muchas personas dicen cuando acuden a dejar de fumar que ni se cansan, dicen que no tosen y dicen que no expectoran, pero pueden estar sufriendo una EPOC. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de tener más de 40 años, de ser un varón y de a lo mejor fumar más de un paquete diario desde hace más de 20 o 30 años. Es decir, no solamente por la tos vamos a poder llegar a diagnosticar esta enfermedad. Si os acordáis, cuando os comento las enfermedades que hay en relación al consumo de tabaco, fundamentalmente son de 3 tipos. Son enfermedades circulatorias o cardiológicas, son enfermedades oncológicas, cáncer, o son enfermedades respiratorias. Estas son las 3 causas fundamentales por las cuales el tabaquismo produce mortalidad. Bueno, pues están más o menos a 1/3. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir de que 2 de cada 3 personas no van a tener una enfermedad respiratoria tan importante como para que la lleve al neumólogo, pero sí son fumadores, sí son personas adultas y sí son personas que se cansan más que otra persona de su misma edad y de su misma condición y que no sea fumador, pues probablemente estén sufriendo ya una EPOC, que como dije anteriormente, es una enfermedad que tarda mucho tiempo en diagnosticarse. Y cuando se diagnostica, desgraciadamente, ya es demasiado tarde. Pues podemos decir más o menos que el 50% de las personas que fuman presentan tos productiva. Es decir, unos sí, otros no. Y eso lo vienen haciendo casi que 10, 15 años después de haber empezado a fumar. Si empezamos a fumar sobre los 15 años, pues hasta los 30 es muy raro que una persona vaya a manifestar síntomas que posteriormente nos sirvan para diagnosticar esta enfermedad. Es decir, esto empieza cuando somos jóvenes, pero no se diagnostica en ese tiempo. Tarda mucho tiempo y ese tiempo que tarda en aparecer, muchas veces estamos perdiendo una gran oportunidad. Como hemos perdido la oportunidad ahora que estamos sufriendo otra pandemia en la cual nos han tapado la boca con estos cubrebocas, se ha perdido la oportunidad de poder tratar a estas personas que se quitan alegremente la mascarilla para seguir fumando, aunque algunos incluso con la mascarilla puesta han conseguido hacerlo. En el 75% de los casos, la tos siempre precede a la disnea, es decir, se empieza a toser antes y luego ya se empieza uno a cansar o a fatigar. Vemos ahora que tenemos que andar y respirar con mascarilla, cómo tenemos esa dificultad para respirar. Eso es la disnea, ¿vale? Para el que no sepa qué es. También hay una intolerancia al ejercicio físico,
y podemos decir que es una causa más de incapacidad. Las personas que sufren EPOC son personas menos activas y son personas que están retroalimentando, por así decirlo, cada vez tener más disnea o cada vez tener más dificultad respiratoria. Como vemos, es una enfermedad que es seria, pero si a esa seriedad, porque nos quita el aire, porque nos falta el aire, le añadimos cuántas personas pueden tener esta enfermedad, pues vemos que su importancia aumenta, porque hay muchas personas en nuestra comunidad autónoma, hay muchas personas en nuestro país que la pueden estar sufriendo, y que sobre todo con ir aumentando cada vez en edad, con ir viviendo, pues vamos a diagnosticarla muchas veces pasado un tiempo en el cual se ha perdido una gran oportunidad de hacerlo cuanto antes, dada la facilidad con la que se puede hacer, que como veremos posteriormente haciendo un test de 5 preguntas podemos diagnosticarla con mucha precisión. Pero sobre todo poneros en el antecedente de que está muy relacionada con el consumo de tabaco y que está muy relacionada con la dependencia al tabaco. No todas las personas que consumen tabaco tienen dependencia, pero sí todos los que tienen dependencia son o han sido consumidores de tabaco. Y son o han sido personas que han estado manipuladas para que mantengan ese consumo de tabaco. Pues mantener el consumo de tabaco mientras más tiempo, mejor para tener una EPOC. Con lo cual podemos decir que no es buena cosa. Las mujeres tienen menos esta enfermedad que los hombres. Normalmente entre el 80 y 85% eran varones hasta hace poco tiempo, pero la mujer se ha ido incorporando y esta es una de las enfermedades en las cuales ha igualado antes al varón que en padecer el cáncer o el temido cáncer de pulmón. La EPOC es una enfermedad que cada vez la estamos viendo más en mujeres y que cada vez la estamos viendo porque estas mujeres también se han incorporado al consumo de tabaco. Como dije al principio, es una enfermedad que es prevenible, que es tratable, pero que muchas veces, por tardarse tanto tiempo en diagnosticar, acaba con la vida de la persona. Y sabemos que mientras más se dilate en el tiempo su diagnóstico, peores son las consecuencias. Y muchas veces, después del diagnóstico de esta enfermedad, la persona no sobrevive más de 10 años, con lo cual es bastante funesto, con lo cual es bastante desagradable y con lo cual pues nos lleva a ponerle cifras. En torno a 500 personas cada año fallecen en nuestra comunidad autónoma de EPOC y parece ser que esta enfermedad, como no es muy importante, no sale en ningún medio de comunicación para que la gente pueda saber o no saber si la tiene. Y entraríamos ya en esto que os he ido poniendo sobre aviso. ¿Cómo diagnosticaríamos esta enfermedad? Pues simplemente con hacer 5 preguntas a una persona, que no se tarda ni 2 minutos, podemos ponernos en vías de hacer un diagnóstico. ¿Tose la mayoría de los días a la semana? Mayoría de los días de la semana, si son 7, es más de 3 días a la semana, ¿sí o no? ¿Presenta flemas con frecuencia? ¿Sí o no? ¿Se fatiga más que las personas de su edad? ¿Sí o no? ¿Tienes más de 40 años? Toda la gente sabe más o menos la edad que tiene. ¿Sí o no? ¿Fuma o ha fumado tabaco alguna vez en su vida? ¿Sí o no? Contestando sí. Es decir, haciendo una afirmación en más de 3 de estas preguntas, podemos estar ante la sospecha de que estamos sufriendo una enfermedad que todavía tardará en dar síntomas. Con lo cual, mientras antes la detectemos, mucho mejor para su tratamiento. Así pues, que si estamos ante personas fumadoras, deciros que lo que mejor podéis hacer para prevenir la EPOC es dejar de fumar. Y sobre todo, dejar de fumar cuanto antes. Pero hay otra cuestión
importante, que es que muchas veces las personas se dan cuenta de que tienen dificultades para dejar de fumar y no son capaces de conseguirlas, pero sí pueden evitar el fumar en espacios con humo de tabaco. Es decir, no es lo mismo ser fumador en espacios al aire libre que ser fumador en espacios cerrados, como puedan ser los niños pequeños, que son el prototipo de los afectados pasivamente por el tabaquismo, al estar, por así decirlo, respirando un aire contaminado por humo de tabaco. Es decir, fumar en espacios abiertos puede ayudar a prevenir esta enfermedad o a que tarde más en desarrollarse. Y como decíamos anteriormente, hemos perdido una oportunidad tremenda. Aquí tenemos a Salvador Illa, que era el ministro de Sanidad cuando empezó la pandemia del coronavirus y que se planteaba prohibir fumar en la calle si no había distancias de seguridad. Medida que posteriormente 7 comunidades autónomas llevaron a la práctica, prohibiendo fumar en las terrazas, y la gente tenía que salirse, pero 10 comunidades no la han seguido, entre ellas nuestra querida comunidad autónoma de Extremadura, donde hay mayores índices de consumo de tabaco de todo el país y donde hay mayores índices de cáncer de pulmón de todo el país y, por ende, donde hay mayores índices de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las terrazas libres de humo, los espacios libres de humo, como hemos dicho, pueden no solo prevenir la enfermedad, sino que nos ayudan a diagnosticarla antes. Y el tabaco tenemos que saber que es una amenaza para todos. En esto la Organización Mundial de la Salud ya lleva más de 30 años anunciándonos. Yo creo que muchas veces ya a la fuerza o a las últimas, de que no solo nos amenaza a las personas, sino que también amenaza a nuestro medio ambiente. Fijaros, cerca de 10.000 millones de cigarrillos, 10.000 millones de cigarrillos se echan todos los días a nuestro medio ambiente, se arrojan todos los días a nuestro medio ambiente. Si recogiéramos las colillas, si nos fumamos en espacios cerrados, quitaríamos mucho daño del que estamos haciendo. Los residuos del tabaco contienen muchas sustancias. Ya os he dicho que contienen más de 7.000 sustancias tóxicas. Si esas sustancias tóxicas las quitamos de nuestro medio ambiente, nos estaremos beneficiando todas. Las colillas del cigarrillo representan entre un 30 y un 40% de las basuras que se recogen en las zonas costeras y en las zonas urbanas. 1 de cada 3 basuras es una colilla. Es decir, fijaros la importancia en números que esto tiene. Pero claro, hay otra cosa que no la podemos medir y es el humo del tabaco. Cuando analizamos ese humo del tabaco, vemos que miles de sustancias se liberan diariamente. Y dentro de esas sustancias que se liberan sustancias tóxicas, se liberan sustancias que acrecentan el efecto del nivel invernadero y que, por así decirlo, nos afecta a todos. Sustancias que van a ser muchas veces las responsables de que algunas personas puedan sufrir esas enfermedades oncológicas tan temidas. Así pues, para evitar no solo enfermedades oncológicas, sino para evitar enfermedades respiratorias como es la EPOC. Os seguiré contando cuestiones en relación al humo del tabaco, en relación al tabaquismo pasivo y a otras actuaciones que son importantes desde el punto de vista de afectación del aparato respiratorio, pero lo haremos en siguientes ediciones. Muchas gracias y os espero en el siguiente episodio.